Buenos días. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes, con todos nosotros. Bien, hoy día quiero compartir un mensaje que, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, que probablemente es un mensaje bastante fuerte. En mi corazón he estado reflexionando sobre todo lo que nos pasa en estos momentos, en nuestro país, en la sociedad, en nuestra iglesia, en todo, ¿no? Sí. Y estaba leyendo el libro de Miqueas, justamente en el Antiguo Testamento, pues ahí encontré pues unos indicios acerca de este tema que es tan sensible, que es la corrupción. Pecado y corrupción he llamado a este mensaje. En todo caso, a veces uno dice, por ahí el mensaje fuerte, hace escapar a las personas. Estaba pensando eso. Y parece que el Señor me hizo leer una historia de un presidente de Estados Unidos que decidió ir a una congregación donde predicaba un pastor que era pues duro, daba duro a todas las personas, ¿no? Y la gente preocupada, ¿no? Preocupada porque iba a venir el presidente y le recomendaron al pastor que tenga mucha cautela de hablar, porque si no, iba a causar un revuelo, ¿no? Sí. Entonces él les dijo, sí. Y cuando empezó la prédica, ¿no? Entonces, bienvenidos a los hermanos Jaimito, la esposa y toda la familia Bravo. Y cuando empezó la prédica, pues él empezó a hablar y dijo, yo sé que el presidente está aquí, sentado, yo sé que está aquí, ¿no? Y le damos la bienvenida, ¿sí? Pero no por eso no voy a dejar de decir que si él no cambia su actitud y cambia ciertas cosas, se va a ir al infierno. Así, gritó. Es una historia verdadera. Y todo el mundo estaba allí, por poco no se caen del asiento y todo. Terminó la prédica y el presidente se acercó a este hombre y le dijo, quiero hablar con usted. Le agradezco su palabra, ¿sí? Su mensaje. Yo quisiera que en mi gabinete, en mi gobierno, tenga hombres como usted. El presidente le dijo, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Pero no siempre cae pues bien a veces los mensajes, todo eso. Y no es que nosotros a veces pensemos que el pastor o quien sea que va a dar el mensaje es perfecto, ¿no? Yo ya les dije la otra vez, yo no soy perfecto, cada día me autojuzgo más a muchas cosas, ¿no? Pero quiero que ustedes sean perfectos. Así que el mensaje, no lo tomen a mal, a veces nos llegan muchas cosas, porque a veces hablamos de corrupción, ¿no? Y pensamos que la corrupción solo está en los políticos, en todo, ¿no? Pero está en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en todo. Van a ver respecto a lo que Miqueas habló, y eso. No abren ni no sé por qué. Parece que no quiere abrir. Es esto que tiene que abrir. Si se apaga para después prender. Sí, pues, ahí está, ya abre, perfecto. Bien, vamos a entregar este momento al Señor. Padre amado, te doy gracias de todo corazón por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos que están presentes aquí, por los que no han podido venir, que están pasando momentos difíciles. Gracias, Padre, gracias por todo. Gracias por la vida de Oscarito, que a pesar de que está recién operado, y nos ha mostrado su fidelidad con Dios y me ha dicho, quiero venir a la iglesia, quiero estar ahí, ¿no? Y realmente eso es importante porque Dios mío está sobrando en su corazón, siempre Él está buscando su cambio, Padre amado. Gracias, Padre amado, por todo. Te pedimos siempre tu iluminación para que tu mensaje pueda llegar a los corazones de todos nosotros,
y pueda fomentarnos el cambio, la transformación de todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo he llamado pecado y corrupción. Está basado en Miqueas, ¿no? Vemos la presentación. Miqueas 2:1, ¿no? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, no dice Miqueas, y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, dice Miqueas, ¿no? Reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo en el ámbito del pueblo de Judá en esa época, ¿no? Entonces él estaba viendo lo que pasaba, lo que, digamos, ahorita estamos viendo lo que pasa en nuestro país y todo, pues nos llama a una profunda reflexión, ¿no? La Biblia siempre nos confronta de una manera. Y como siempre nuestro mensaje está en tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. Bien, vamos a entrar en el contexto, un poquito en el contexto. ¿Ya? Y ahí quiero hablarte rápidamente de tres cosas fundamentales. ¿Ya? Vamos a hablar del pecado, la corrupción y un poco de Miqueas, el libro, ¿no? Lo que quiero que tengamos presente es que a veces todo lo que vamos viviendo y tratamos de buscarle una explicación, que se debe al pecado. El pecado está presente en toda la sociedad. En realidad el mundo está maldito y vive con el virus del pecado, ¿no? Y en estos momentos, en nuestra sociedad, en el mundo, lo que nos hemos acostumbrado es a hacer una apología del pecado, a defender el pecado en todo ámbito, ¿no? ¿Sí? Si alguien quiere castigar el pecado, ¿no? Como en Singapur alguna vez, que tiene sus leyes y gracias a eso ha crecido ese país, porque ha castigado el pecado, la corrupción en realidad, ¿no? ¿Sí? Alguna vez un joven estadounidense fue y hizo un grafiti en una parte, y como está fuera de la ley, agarró y lo castigaron y le dieron unos azotes. El mundo saltó, derechos humanos, saltaron todos y dijeron, oh, ¿cómo es posible? Qué cruel, que no sé qué. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Sí? Alguien está en la cárcel por algún motivo porque ha hecho alguna iniquidad, pero a veces uno, derechos humanos, entramos en todo lado. No hay un castigo del pecado, ¿no? Convalidamos y toleramos el delito, ¿no? Y podemos verlo en nuestra sociedad, ¿no? Los verdaderos criminales muchas veces están felices, están inclusive en el poder, y mucha gente que a veces ha robado una ovejita o lo que sea está en la cárcel, ¿no? Sí, no, ¿qué se llama? A esos los castigamos, ¿no? Entonces, hay toda esa cosa que vamos viviendo. El pecado no se castiga, se conmuta, se alaba, ¿no? Si alguien es infiel a su mujer, entonces le dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo eres tú? Sí, ¿no? Sí. Así te hacemos, ¿no? Que dientes, ¿no? Sí. Es un libro, es vivísimo. Si alguien hace un negocio malo o lo que sea, pero gana alta plata, oh, realmente es un maldito. ¿Qué has hecho? A ver, contame. ¿No? Lo tomamos hasta como ejemplo. Esa es la sociedad que vivimos. Se valoran otras cosas. Se valoran la madre tierra, las imágenes. El hombre cree que la maldad es periférico, que el pecado es periférico, es parte de afuera de nuestro carácter, ¿no? Y que intrínsecamente el hombre es bueno, ¿no? Leía la historia de un hombre que estaba preso en Irán, en Irak, ¿no? Preso político, lo tuvieron varios años y lo torturaron todo, ¿no? Y cuando lo sacaron con negociaciones de Estados Unidos, lo sacaron al hombre, su declaración primera fue lo siguiente, ¿no? Yo sabía que algún momento yo iba a salir, que el hombre es bueno, en cierta forma iban a reaccionar y me iban a dejar libre, ¿no? Entonces pensamos que el hombre es bueno, ¿no? Ignoramos el estándar supremo ni el referente de Dios, amados hermanos, ¿no? El pecado en realidad es cualquier cosita, cualquier nimiedad, cualquier pequeñez que se va contra el carácter y la voluntad de Dios. Hasta la mínima torpeza, hasta un mal pensamiento y que parece una mentira al aire o lo que sea, todo eso va contra Dios, es pecado. No hay pecados veniales ni grandes ni chiquitos, pecado, lo que va contra Dios. Esa es la verdad. Yo lo veo a Dios como un marfil puro, así, un cristal purísimo y bien limpio. Y
Y cada vez que nosotros pecamos es como si le hiciéramos una rayita a ese marfil, ¿no? Lo ofendemos, ¿no? Y ese pecado está en el corazón del hombre. Proverbios 5:22, miren lo que dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Está hablando del impío, del que no cree en Dios. Prenderán. Al prender se agarrarán, ¿no?, al impío sus propias iniquidades. Entonces, cuando uno está metido en el pecado, en las cosas malas, como que te gusta, ¿no? Te agarra, te deleita, inclusive, muchas veces, ¿no? Te sientes bien, te sientes hasta poderoso, hasta que no caes realmente, ¿no? Y esa es la verdad, vamos hermanos, ¿no? ¿Sí? La afirmación lógica que hacen muchos ateos dicen, no, es imposible que Dios exista si el mal existe. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios ante el pecado, no? Si existe el mal, Dios no existe, ¿no? Así dicen muchas personas, ¿no? Porque si Dios existiera, no habría pues Auschwitz, no hubiera persecuciones, no hubiera enfermedades, dice. Mucha gente razona de esa forma. En realidad Dios tiene razones morales para permitir el pecado. Dios permite el pecado, ¿para qué? Para que conozcamos la victoria. Yo no puedo saber si una línea es recta. ¿Cómo sé que una línea es recta? Porque lo comparo con una línea curva, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una línea, ¿no? Yo digo, esta es recta. ¿Por qué sé que es recta? Porque esta otra es así, ¿no? Me doy cuenta porque hay. Me doy cuenta que hay bien porque hay mal. Dios lo ha permitido. ¿Cómo voy a aprender el respeto si no he visto el irrespeto? ¿Cómo voy a aprender el perdón si Dios no nos hubiera perdonado en la cruz? No hubiéramos sabido del perdón. Dios no es autor del mal, pero ha permitido esto para que nosotros aprendamos. Por eso existe el pecado, amados hermanos. Como dice, es un mal necesario. Sí, sí. Para que conozcamos la gloria de Dios, para que conozcamos su misericordia. Así es, amados hermanos, ¿no? Y siempre les he dado este ejemplo, es como a mí me encanta el fulbito, ¿no? ¿Sí? Es como ir a jugar el fútbol fulbito a una cancha y no tengo rivales, el arco está allá. Es como la pelota allá y pateo, gol, no hay nadie quien, ¿no? Y sigo pateando gol, qué aburrido, ¿no? Pero qué lindo es cuando tú juegas, dribleas, te colean, como digo, ¿no? Te patean y a pesar de todo, cayendo, te metes gol. Victoria. ¿No ven? Eso es lo que quiere Dios. Y con todas nuestras responsabilidades, nuestra libre voluntad, nosotros vayamos luchando y lleguemos a la victoria con Él. Eso es lo que pasa con el pecado. Entonces la raíz de todo está en el pecado. Y este pecado nos lleva a un segundo punto, que es la corrupción, ¿no? Según la Biblia, el pecado está internado en el corazón del hombre. Y esa es la causa de la corrupción. Debido a la caída, hermanos, ahorita vamos a hablar después, vivimos en un estado de depravación total. Vamos a explicar para que ustedes lo entiendan. Somos corruptos en todo nuestro ser. Nuestra mente, voluntad y cuerpo están alcanzados por el pecado y están afectados por el mal. Por eso nos enfermamos, por eso nuestro cuerpo se corrompe, no tenemos la capacidad de hacer el bien y de agradar a Dios. Lo vamos a profundizar más tarde. La palabra corrupción aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si leemos el Salmo 16:10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción en hebreo es shahat, quiere decir pozo, abismo, destrucción, ruina. O sea, el pecado, ¿qué quiere hacer con nuestros corazones? Quiere llevarnos a la ruina, quiere llevarnos al pozo, al abismo quiere llevarnos. ¿Ve? Por eso a veces nos sentimos mal, nos sentimos terriblemente con sentimientos de culpa. En el Nuevo Testamento tenemos Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Miren la esperanza, que un día vamos a ser libertados de esa corrupción. Y la palabra corrupción quiere decir decaimiento, destrucción, ruina.
¿no? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si bien hoy día vivimos una era donde la tecnología, todo parece bonito, no es verdad, ¿sí? En realidad somos esclavos de la corrupción y del pecado. Así es, mis amados hermanos, ¿no? El abuso de poder, la autoridad o confianza para obtener un beneficio personal o de grupo, ¿no? Generalmente de manera ilegal, injusta, moral, está vigente en todo. Aprovecharse del Estado, aprovecharse de todo. En las mismas iglesias nos aprovechamos de las iglesias para muchas cosas. ¿Sí? Entonces la corrupción es la utilización de recursos, de oportunidades, de influencias, ¿no? Que se han confiado para favorecerse a sí mismo o a otros o a mi familia, ¿no? En lugar de actuar con integridad, en beneficio del bien común. Mire, este mal es tan terrible, es el mal de la sociedad, que si un país realmente quiere combatir la corrupción, primero quiere combatir su economía, quiere mejorar muchas cosas, su competitividad, su fronteras, primero debería combatir la corrupción. Para que tengamos un poquito claro, les voy a mostrar un par de gráficos. Hay una organización internacional que estudia el tema de la corrupción y esta organización, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? en Latinoamérica, ¿no? Ha utilizado dos índices para medir la corrupción de los países. Uno se llama el índice de percepción de la corrupción y otro se llama la capacidad para combatir la corrupción. El índice, ¿no?, de percepción de la corrupción se puntúa entre 0 y 100. 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio, ¿no? Y el índice de capacidad para combatir la corrupción mide la capacidad real que los países tienen para detectar, sancionar y prevenir la corrupción, para luchar contra la corrupción, ¿no? Y se clasifica de 0 a 10. ¿Ya? Vamos a ver el ranking de los países latinoamericanos. Vamos a ver dónde estamos en Bolivia. Y si le aplicamos esto al tema espiritual, como iglesia, ¿dónde estaremos? Vamos a ver. Miren, este es el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? Los países que son menos corruptos, ¿no? Está Uruguay con 76 sobre 100, menos corruptos, ¿sí? Luego tenemos a Chile, hermano, con 63, ¿no? Menos corruptos. ¿Sí? Luego están Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú. Miren cómo va bajando. ¿Dónde estamos nosotros? Bolivia, con 28 sobre 100. Delante de países como República Dominicana, México es uno de los países más corruptos, donde tiene cárteles de droga y muchas cosas. Guatemala, Paraguay y Venezuela. Venezuela con 10 puntos sobre 100. ¿No? Transparencia Internacional se llama la organización. Si nosotros vemos, vamos a lo más grave todavía, ¿no? ¿Sí? La capacidad de combatir la corrupción, ahí estamos peor, ¿no? Estamos peor. Miren, Uruguay sigue siendo sobre 10, tiene una capacidad de combatir la corrupción, 7,78 calificación, ¿no? Uruguay es un país interesante, un día conozcanlo, ¿no? Es bien organizadito, bien limpio, bien interesante. Chile está en segundo lugar, 6,57. Pero fíjense, no es tan alto, ¿no? Sobre 10, ¿no? 6,57, un poquito más arriba de la media, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y vamos bajando, ¿y dónde estamos? Bolivia con 2,71. El único que nos gana en capacidad de no combatir contra la corrupción es Venezuela. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta de algo, ¿no? Esto no es consecuencia de la derecha, de la izquierda, malas políticas, es consecuencia del pecado, de nuestro corazón. ¿Cómo vivimos? Nosotros, por ejemplo, somos buenos para criticar a los gobiernos, corruptos, les decimos, ¿no? Pero no nos criticamos a nosotros mismos. Nosotros hacemos corrupción también en nuestros mínimos actos.
Entonces, es un proceso que hay que reflexionar terriblemente, ¿no? Vamos a ir atrás. Entonces, la corrupción, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar los recursos todo para nuestro beneficio, aprovecharlos de decir, voy a ir a tal lado porque voy a conocer a alguien que me va a ofrecer trabajo, que no sé qué, o que cualquier cosa, es parte de la corrupción. Aprovecharnos de las relaciones y todo. Y en la iglesia hemos tenido casos, les voy a comentar. Es terrible. Nuestro corazón está podrido, amados hermanos. Esa es una realidad que debemos enfrentar, en nuestro corazón. Bien, viendo esta realidad, estaba leyendo el libro de Miqueas, y pues he visto que esto pasaba en el pueblo de Israel, y bueno, lo que pasa ahora con nosotros, ¿no? Miqueas es el autor de este libro que escribió esto, más o menos en 740, en 687 a.C. Fue un profeta menor, ¿no? Que ha sido citado unas 5 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En este libro de Miqueas está la predicción de que nuestro Señor Jesucristo nacería en Belén de Efrata. En este libro está la profecía. Decía que el Mesías iba a nacer en Belén y se cumplió esta profecía. Miqueas profetizó en la época de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Aunque su mensaje fue a Judá, predijo la cautividad del reino del norte, ¿no? Y el tema de este libro es el juicio divino. El juicio que va a venir frente a quién, a la corrupción, ¿no? En ese siglo, en el siglo VIII, que es esta fecha en que se escribió este libro, ¿no? Había una, ¿qué se llama? Una afición, si se quiere decir, o una tendencia a manejar todo el sistema económico a través de la agricultura, ¿no? En estos países, ¿no? En Israel. Y se intentaba hacer una justa distribución de la riqueza. Pero la sociedad avariciosa, materialista, dura, corrupta, que dividió al pueblo entre los que tenían y los que no tenían. Hubo una división social. Entonces ahí imperó el vicio, la pobreza y la idolatría. Las sociedades corruptas normalmente se van a inclinar por el vicio y la idolatría. Siempre se van a inclinar. Eso pasó con el pueblo de Israel. Miqueas, ante esta realidad, ¿no?, se imbuyó de una profunda preocupación por los pobres, por la explotación que veían en el país, ¿no? Entonces él empezó a ver por qué sucede esto, ¿no? No hay éticas sociales, ¿no?, él estaba diciendo, no hay moral social, ¿no? La sociedad está en decadencia. Y él dijo, esto pasa porque no hay espiritualidad, ¿no? No le damos valía a lo que es espiritual. Yo escribí un libro, Liderazgo Tridimensional se llama, y hago una reflexión sobre este tema. El mundo se ha preocupado por lo material y no nos interesa lo espiritual. En otras palabras, no nos interesa lo que viene de Dios, porque Dios es espíritu. Si es espiritual, nos interesamos por otro tipo de cosas, esoterismo, hay un montón de cosas, brujerías, que les llamamos espirituales, pero no nos interesamos por Dios. Miqueas vio eso. El país, la sociedad se había alejado de Dios. No había esa conexión entre fe y obras, ¿no? Porque las obras son consecuencias de la fe. Lo que pasa en nuestro país, en todo lo que se hace mal, es porque no hay una fe auténtica, no hay una creencia, una doctrina clara que nos guíe. Si nosotros tuviéramos un pensamiento y un corazón correcto, una fe correcta, la realidad de las obras sería diferente. Sería así, queridos hermanos. La fe auténtica en Dios genera amabilidad, genera compasión, genera justicia, genera humildad, genera rectitud personal, genera responsabilidad social. Dios quiere ver en un pueblo, y es el mensaje de Miqueas, justicia y equidad, atenuada por misericordia y compasión.
Y esto como resultado de una relación humilde y obediente con el Señor, con Jesucristo. No va a haber humildad, no va a haber nada si no tenemos una relación con Dios. ¿Cómo nos vamos a relacionar con la sociedad si yo no conozco al ser relacional más importante que es Dios? Es como amar, ¿no? ¿Cómo yo voy a amar si no conozco el amor? ¿Cómo yo voy a ser justo si no conozco la justicia? ¿Cómo voy a ser equitativo si no conozco el patrón de lo que es ser equitativo, que es Dios? Entonces Miqueas observó esto, ¿no? Que a pesar de que el pueblo judío, ¿no?, era un pueblo elegido por Dios y todo, estaba en un pueblo que desconocía a Dios. Y ese es un mal real. En nuestros tiempos, en las mismas iglesias, muchas veces. Nosotros hablamos de Dios, leemos la Biblia, oramos todo, porque nos está faltando el conocimiento de Dios, de ese verdadero Dios en su justicia, su equidad y por ende la práctica. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos y es puro juicio. El capítulo 1, 2, miren, él empieza juzgando, lanzando juicio sobre las capitales, Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del norte, del reino del norte, y Jerusalén era la capital del reino del sur. En los capítulos 3 y 5, el juicio a los líderes, a los reyes, a los sacerdotes, a todos los juicios. Y en los capítulos 6 y 7, el juicio a las personas. Miren, Dios no deja de juzgar. Cuando hay corrupción en una sociedad, Dios va a lanzar su juicio. Tal vez no en el momento que queremos. Probablemente nuestro país está viviendo instantes de juicio, inclusive por todo lo que hacemos. Dios nos va a ayudar, le va a hacer salir este candidato. Por ahí Dios nos manda, como dice algún político famoso, ¿no? Los países tienen el gobernante que merecen. Sí, los políticos fallan, pero también fallamos nosotros. No hacemos un voto consciente, un voto pensado, un voto que pensemos en el bienestar de Dios. No, bueno, si no voto por él, mi trabajo muchas veces, anteponemos muchas cosas. No voy a estar bien yo. No pensamos en el bien común, es lo que pasaba a Miqueas, veía eso. Pensamos en nuestro bienestar. Y eso la Biblia lo llama claramente corrupción, textual, desde la definición. Y que eso nos va a llevar hacia un estado de ruina total. Les había dicho alguna vez que el gran mal de nuestras sociedades, de nuestras iglesias, es el egoísmo. Siempre tratamos de pensar, razonamos así, para mí, es la matriz de Milton Friedman. Los liberales lo manejan mucho, ¿no? Yo, ellos. Yo no estoy de acuerdo, pero así se maneja. El mayor beneficio es cuando yo me doy para mí, para yo. Aquí, el mayor beneficio. Yo para yo. Yo para ellos, quizás, no alguna vez. Ellos para mí, que me den todo, ¿no? Teoría del Darine, ¿no? Y ellos para ellos, que se maten, ¿no? ¿Sí o no? En cierta forma, nosotros razonamos así, en nuestra mente, con corrupción. Razonamos así. Pero el Señor nunca razonaba así. Él se ha dado el yo para ellos, se ha entregado totalmente, ¿no? ¿Sí? Se ha desprendido del mismo, de todas. ¿No? Entonces, amados hermanos, es un tema que hay que reflexionar con mucha cautela y mucha honestidad, ¿no? Realmente. Bien, dentro de ese contexto vamos a ver lo que Miqueas nos dice. Entonces, él nos dice, ¿sí? Bueno, esto ya hemos visto, ¿sí?
No es que quiera ser pesimista, pero quiero ser realista. ¿Sí? El cuerpo. Entonces, ¿cómo he organizado este mensaje? ¿Cómo Dios me ha permitido poner en mi corazón este mensaje? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, la incubación del mal. Incubamos el mal. Y luego viene, dice, y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan, la acción. Y tercero, porque tienen en su mano el poder y se justifican. Nos justificamos. Por eso he hecho el mal. ¿Ve? Y si razonamos así, pensamos nosotros. Primero incubamos, pensamos, esto tengo que hacer. Así le voy a mover un poquito, le voy a torcer el brazo. A ver si, maquinamos, ¿no? O sea, incubamos, ¿no? Luego lo ejecutamos. Y hasta pensamos que las personas son tontas, que no se van a dar cuenta, ¿no? Sí. Entonces está, lo ejecutamos y nos justificamos. Esa es la realidad, amados hermanos. No solamente es el mal de los políticos, es el mal nuestro. Es el mal nuestro de cada día. Sí, en realidad, ¿no? ¿Sí? Si pensamos de esa forma. Entonces, vayamos al principio, ¿no? ¿Por qué incubamos el mal en nuestra cabeza, no? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, ¿no? Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, dice, ¿no? ¿Sí? La palabra pensar en el hebreo es tejer, fabricar, complotar. En nuestras cabezas tejemos, ¿no? El profeta Miqueas denunció la corrupción de su tiempo, a líderes ricos, poderosos, que no solo caían en el pecado, sino que lo planeaban deliberadamente. El pecado en la mayoría de los casos no es circunstancial, el mal está planificado muchas veces. Y este texto es un espejo para nuestro tiempo y nuestro país, donde muchos usan la influencia para tramar la maldad. Vayamos a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo revela que la raíz del pecado no está solamente en lo que hacemos con las manos, sino en lo que concebimos y lo que está incubado. ¿Dónde? En el corazón. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, la corrupción. ¿De dónde sale? Yo les digo a muchos políticos, que dicen, que la derecha, que la izquierda, que sí, que han hecho así, que han robado la sangre. No, yo digo, no es un problema solo de derecha e izquierda, de ideologías. Es un problema de nuestro corazón. Estamos depravados totalmente. Que miren, y es cierto, todos. Y por eso no contribuimos a la justicia. El pecado comienza en la mente y el corazón, amigos hermanos, antes de manifestarse en acciones. ¿Sí? Jesús enseñó en el Sermón del Monte que el adulterio comienza ¿dónde? En la mirada y el deseo. ¿Sí? Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El solo mirar. Yo no he matado, dice, pero has dicho, ojalá este se muera, ¿no? El diablo. Estamos en nuestro odio. Lamentablemente no hay cárcel para la envidia, no hay cárcel para el egoísmo, no hay cárcel para el odio, ¿no? Alguien ha robado, pero no a un odioso, a uno que odia mucho, a uno que es envidioso, no lo metemos en la cárcel. Esos males están vigentes en toda nuestra sociedad, en todas partes, en iglesias, en trabajos, en todo. Están presentes, amados hermanos. La mente, amados hermanos, es el taller del pecado. Es donde armamos. Pero esa mente sí es distinta cuando está renovada por la palabra. Amén. Amén. ¿No?
¿Sí? Nosotros tenemos una serie de fortalezas aquí, ¿no? Cosas que el enemigo utiliza. Tienes que hacer esto, tienes, ¿no? Una fortaleza, ¿qué es? Es una tiendita de campaña en un campo corrupto, aunque sea chiquitito, el enemigo utiliza para que tú obres mal, ¿no? Y la Biblia nos enseña algo bien importante, Pablo en 1 Corintios dice, ¿cómo vencer a esas fortalezas? Llevando cautivo otros pensamientos a Cristo. Si nosotros renovamos esto, se va a renovar esto. ¿Y quién va a renovar esto? Y va a renovar esto. La palabra de Dios. El ejemplo de Jesucristo. No solo en hechos, en dichos, ¿sí? No solo, yo estudio la Biblia, o he leído 3 veces la Biblia, pero no se nota. De verdad. Romanos 12:2, fíjense lo que nos dice, ¿no? Es uno de los versos que más me encantan, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Transformaos por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable. Como cristianos nosotros queremos seguir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a seguir la voluntad de Dios? Renovando nuestra mente. ¿Sí? Cuidado, hermanos, con lo que permitimos que habite en nuestros pensamientos. Lo que sembramos en secreto, florecerá en público. Algún rato. ¿Eh? El pecado que se planea en la noche, inevitablemente se ejecutará en el día siguiente. A menos que Cristo lo destruya en la cruz. A menos que seamos capaces de mirar la cruz. Eso es algo que nos está faltando mucho, ¿no? Y el pecado no va a triunfar, no va a triunfar nunca. El pecado oculto un día se revela porque Dios lo quiere revelar, lo quiere mostrar. No vas a poder engañar, Dios no puede ser burlado. Puede ser que haya impunidad en cierto momento, pero no va a ser así. Algún momento va a salir. La palabra dice, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no es la venganza que nosotros pensamos, la palabra venganza en el contexto quiere decir justicia, mía es la justicia. No es la venganza que nosotros esperamos. Uy, me ha dado un puñal, Dios le va a dar 2 puñaladas a este. No, venganza, me ha vengado Dios. No se trata de eso, amados hermanos. Es la justicia de Dios, que es tremenda. ¿Sí? Pero ahora quiero reflexionar sobre un tema súper importante, ¿no? Que por qué nuestro corazón está así, porque de ahí viene todo el malo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque somos seres totalmente depravados. Alguna vez le he dicho a alguien, me dijo, yo soy un depravado, yo no pienso en chicas, en no sé qué, o niñas, no sé qué, de todo. No, a ver, analicemos la palabra depravado, ¿qué significa? En primer lugar, la Biblia nos dice, y nos menciona por todo lado, que nuestro corazón está depravado totalmente. Eso no quiere decir depravación absoluta. Una depravación absoluta significa que una persona expresa su maldad, su corrupción a la enésima potencia, ¿no? Pero nosotros no expresamos nuestra maldad a la enésima potencia, pero sí no somos capaces de hacer el bien. Por ejemplo, si unos niñitos se están peleando y de pronto se golpean y todo, se han hecho un mal entre ellos, ¿no? Su corazón ha dicho, no vamos a hacer mal, me voy a pegar de este, me ha pegado y yo le voy a pegar. Es maldad, ¿no? Pero podía hacer esa maldad mucho más grande, ¿no? Podía decir, me voy a cortar con alfiler, le voy a pegar, sí, ¿no? O sea, esa maldad a la enésima potencia, tal vez está dentro, pero no lo ejercemos. ¿Y saben por qué no lo ejercemos? Por la gracia común de Dios que nos frena. Alguien te ha hecho un daño, te lo voy a matar. Y si no hubiera una gracia común que te frene, probablemente lo matarías.
Y eso sería depravación absoluta. No estás de acuerdo a nuestras envidias, nuestros egoísmos, ¿sí? Tenemos esa maldad, porque todo nuestro ser está corrompido por el pecado, todo nuestro ser. Por eso nos enfermamos, por eso todo eso, ¿no? Pero no somos capaces de hacer la maldad a la enésima potencia, ¿no? Hay una gracia común que nos frena, y es la misericordia de Dios. Miren, hay historias tremendas, ¿no? Hay la historia de una señora, ¿cómo se llamaba esta señora? Fue Kitty Genovese, en Estados Unidos. Esta señora, es una historia real, la mataron 28 tipos en la casa. No, había un montón de gente temblando. Miró lo que le mataron, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Malo, ¿eh? Ese es nuestro corazón. Nadie se atrevió a acercarse, a ayudar, a decir no se hace, no. Pero podía haber sido peor. Peor hubiera sido que estas personas se acerquen y además ayuden a matarle. Alguien les refrenó para que no hagan eso. Pero no fueron capaces de dejar. Eso se llama depravación total. No es absoluta, pero es depravación total. Y aunque me digas, yo no soy depravado totalmente, somos. La única forma, ¿sí? Fíjense, si nos miramos a nosotros, insultos, ¿no? Este es un estúpido, un miserable, ¿no? Llegamos a eso, pero más allá ya algo nos llega, ¿no? Odiamos, ¿no? ¿Sí? Odiamos, ¿no? Pero no a este robo. Pero la epítome de eso fuera que fuera y lo mates, ¿no? Algo te frena. Hay gente que se frena menos, hay gente que se frena más. Hasta Hitler, que masacró a los judíos todo, en una cierta ocasión, a petición de un obispo, todo, perdonó a algunos judíos, algo de bueno les salió, ¿no? A un grupo de judíos, con algún interés. Entonces, la primera idea que quiero que te metas en la cabeza es que somos depravados totalmente, ¿no? Pero no somos depravados absolutamente, ¿no? Absoluto significaría que causaríamos la Tercera Guerra Mundial. Y que si no hubiera freno, lo haríamos. Lo haríamos, amados hermanos. ¿Sí? Si Dios no hubiera intervenido en la humanidad, este mundo ya estuviera destruido por el hombre. Porque somos así. Ahora, para que comprendas un poquito más esta depravación total que tenemos, no significa que no hagas un bien relativo, ¿no? Por ahí eres un asesino a sueldo, digamos, haces trabajos de matar, pero por ahí lo perdonas a otros, ¿sí? Has hecho un bien, ¿no? Has robado un banco, $100,000, y sacas $20,000 y haces una carta a la Cruz Roja, señalando, estoy haciendo un bien, es un bien relativo. ¿Sí? Y hacemos muchas cosas como bienes relativos. Vamos por la calle, vemos a alguien pidiendo una limosna. Estamos haciendo un bien, pero de otra manera. Pablo Escobar regalaba casas, hasta le han hecho una estatua a Pablo Escobar, pero era un narcotraficante. Esa es nuestra realidad, amados hermanos. Nos guste o no nos guste. El catecismo de Heidelberg, basado en la Biblia, define. Se le hace la pregunta y dice, ¿cuáles obras son buenas pues entonces? ¿Qué obras son buenas? Y responde el catecismo de Heidelberg, ¿no? En base a la Biblia. Solo los que se hacen miren, escuchen bien, por fe, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Con
la ley de Dios, voy a poner la ley de Dios, y para su gloria. O sea, si tú haces un bien, debe ser hecho con fe, como creyente, como nacido de nuevo, ¿sí? Cumpliendo la ley de Dios, ayudar al prójimo, ¿no? ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que la mayoría de los bienes que hacemos tal vez con la ley de Dios, dice, no. Ya voy a ayudar al pobre. La ley de Dios dice, ayudar al pobre, ayudar listo. Pero no tenemos fe y no lo hacemos para la gloria de Dios. Me van a dar una medalla, colgado de medallas en mi país, ¿no? La motivación, esto es la motivación. Este es el medio. Y este es el mandato. Un verdadero cristiano, amados hermanos, intenta hacer esto con las obras, ¿no? Que sea por fe. No es una falsa nobleza, nada. Por fe, para la gloria de Dios, cumpliendo la ley de Dios, sus mandamientos. Es la verdadera obra. Aún los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, que intentamos hacer esto, todo, no somos perfectos. A veces hacemos, todavía hay algo de nuestro ego todavía metido, ¿sí? Aún así no somos perfectos. Pero el impío es el que, no importa. Hay la historia de Albert Schweitzer, un hombre que tenía sus propios principios, pero no creía en Dios, no creía en la Trinidad, no creía que Jesús era Dios, todo bueno, lejos de Dios, ¿no? Pero este hombre se jactaba, hacía buenas obras, fue al África, regalaba, ponía agua, todo, hacía obras tremendas, todo el mundo. Pero no creía en Dios. Seguramente ha beneficiado a muchas personas, ¿no? No creía en Dios. ¿Dónde se va a ir este hombre? Al infierno. Porque sus obras, a pesar que la ley de Dios, no tenían fe, no tenían gloria. No. Nuestro propósito en el mundo de un verdadero cristiano es vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Y por qué no somos capaces de hacer eso solitos? Porque estamos depravados totalmente. No somos capaces de elegir a Dios. ¿No? Entonces, ya te he mostrado que la depravación total no es depravación absoluta. Pero ahora me preguntarás, ¿qué es la depravación total? Te lo voy a definir más clarito. Significa que el hombre natural, ¿qué me refiero a decir el hombre natural? El hombre que no tiene a Dios, ¿no? ¿Sí? No, nunca puede hacer un bien que agrade a Dios. Puede hacer muchos bienes relativos, pero ninguno de esos bienes que agrade a Dios. No es capaz de hacerlo. No somos capaces de hacerlo. Y de hecho siempre tratamos de ser el mal. Te voy a demostrar bíblicamente. Génesis 6:5. Cuando Dios decidió destruir la tierra con un diluvio, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Ahí decidió destruir Dios. Dice la Biblia, ¿no? Coloquialmente dice que se arrepintió Dios, dice, ¿no? Dios en realidad no se arrepiente como nosotros nos arrepintamos, ¿no? Estaba reflexionando y estaba diciendo, caramba, cómo el mal corrompe el corazón de los seres humanos. Jeremías 17:9, un verso muy famoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, nuestro corazón. Engañó. Por ahí estoy diciendo algo bonito y por dentro estoy sintiendo lo contrario. ¿Sí? Salmo 51:5, que nos reflexiona que la maldad nos viene desde el vientre, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Que nacemos ya con esa maldad. Salmo 14:53.
que Pablo utiliza para escribir Romanos en el capítulo 3. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No nos recuerda nuestro pasado, cuando no conocíamos al Señor, preferíamos buscar otras cosas. No nos engañamos. En realidad, la depravación total es una incapacidad total para hacer lo bueno. Yo digo, es una incapacidad para hacer, para entender y para desear el bien. Es una incapacidad, te lo voy a demostrar. No somos capaces de hacer el bien. ¿Y por qué? Yo no soy capaz de salvarme. Si yo pudiera hacer cosas buenas para salvarme, sería lindo, ¿no? No soy capaz. No tengo la capacidad de hacer el bien. El único que tiene la capacidad de salvarme, de hacer bien, de salvación hacia mi vida es Dios. No somos salvos por nuestro mérito, ¿no? Es por la gracia de Dios. No tengo yo la capacidad de hacer el bien. Tenemos una incapacidad moral cuando estamos no regenerados para pensar en el bien de una manera que a Dios le agrada. Te lo demuestro. Nuestro Señor Jesucristo estaba andando y vio unos árboles y reflexionó y dijo: ¿puede del árbol malo salir algo bueno? Dice. ¿Y puede el árbol bueno dar mal fruto? Dice, ¿no ve? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Si tú eres depravado, totalmente malo, lo que sea, aunque tú creas que no, aunque hayas hecho bienes relativos, pero tu corazón no busca el bien de Dios, ¿puede salir de ahí un fruto espiritual, como Dios quiere? No, imposible. El hombre no es capaz de hacer el bien. Pero segundo, no es capaz de entender el bien. No somos capaces de entender el bien. De hecho, cuando vivimos la anterior semana, predicamos sobre la ceguera espiritual, ¿no? Estamos ciegos, ¿no? Como dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Te hablan de Dios, ¿sabes? Sí, ya sé. No entiendes en el fondo. No eres capaz de entender. A no ser que el Espíritu Santo, Dios, toque tu corazón. Cuando Dios toca tu corazón, entiendes, que te abre la mente. Y mientras tanto, no eres capaz de entender. Eso es depravación total. No entiendes. Somos ciegos como Cíclope, el personaje de la mitología, ¿no? Que vivía con un solo ojo aquí, ¿no? Y no veía bien. Rechazamos la verdad. ¿Se acuerdan de la historia de Lidia en Hechos? Pablo les habló, y la otra medio que no entendía, hasta que Dios, a través del Espíritu Santo, tocó el corazón de Lidia y recién entendió. Así que no te preocupes si tú hablas del Evangelio a mucha gente que no te entiende. No te preocupes, no es porque no lo has hecho tal vez bien, ¿no? Sino, no, está bien. Esa persona, Dios no ha tocado su corazón, pero algún rato lo hará, si esa persona realmente quiere escuchar. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesús cuando vino al mundo? Juan 1:14, 1:11. A los suyos vino, dice, y los suyos lo rechazaron. Rechazamos, ¿no? Rechazamos la verdad. ¿Qué pasaba con los fariseos? Jesucristo les hablaba de ellos. Ustedes no entienden, dice, ¿no? Les hablo verdad y ustedes no entienden. Hana, Haniwa, Mutiraduma, Hankaladuma, no entienden. ¿Ve? Cuando en el cuartel les hacen así, queridos jingles, ¿no? Izquierda, derecha. A mucha gente a veces que viene del campo no entiende, ¿no? Sí, les Muti, derecha. Hanka, izquierda. Mutiraduma, derecha. Hanka, izquierda. Ni así no entendemos a veces, ¿no? Nos explican con chubis, como decimos, ni así nuestra mente, nuestra ceguera espiritual no nos permite, ¿no?,
entender la verdad de Dios. Y finalmente, no somos capaces de hacer el bien. No somos capaces de entender el bien. No somos capaces de desear el bien. En realidad nuestro corazón no desea el bien. ¿Por qué no desea? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque estamos muertos. Muertos. Antes de conocer a Cristo, si no has nacido de nuevo, estás muerto. No herido, muerto, como Lázaro, muerto. En una tumba, pudriéndote estás. Y solo la voz de Jesucristo te va a levantar de esa manera. No hay otra manera, no hay otra forma en que se puede vencer a la muerte espiritual. Es a través de Jesucristo, a través del nuevo nacimiento. Martín Lutero, ¿no?, escribió un libro muy hermoso. Les sugiero que lo lean, La esclavitud de la voluntad. Y él dice en su libro que la voluntad del hombre no es capaz de elegir a Dios. Y verdad, no somos capaces. ¿Sí? Y lo compara con un caballo, un animal. Y ahí hay dos jinetes, Dios y el diablo. El caballo no elige qué jinete le va a montar. Montame no le dice a Dios montame. Son los jinetes que se están peleando por montar al caballo, ¿no? ¿Sí? Así es nuestra voluntad. No tenemos la capacidad de elegir a Dios. Más bien sí, yo creo que elegimos al diablo en nuestra vida. Que nos mueve el diablo. Si me monta Dios como jinete, me va a llevar donde Él quiere. Si me monta el diablo, me va a llevar donde Él quiere. Nuestra voluntad es así. En realidad no tenemos libre albedrío, no tenemos una voluntad que podemos decidir absolutamente por lo bueno. Realmente nos decidimos por lo malo. Así que hay que darse cuenta de esto, y esa es la raíz de la corrupción, hermano. Es la raíz de la corrupción. La incubación nace ahí. Y una vez que incubamos, la pregunta es ¿por qué existe el mal? ¿Por qué incubamos? Pues por eso, ¿no? Por todo eso, ¿no? Ya nos viene, ¿no?, la siguiente fase, donde Miqueas nos dice, y maquinan el mal, practican, cometen el mal, la desgracia, la perversidad, y cuando llega la mañana lo ejecutan, lo consuman. Aquí ya no hablamos de una tentación momentánea, me he quedado, sino que lo llevamos a la acción. Aquí hay estrategia. Ya está. Planeas bien para que salga a tu favor, ¿no? El mal se convierte ya en un proyecto, en una maquinación, y al llegar el día se ejecuta con toda frialdad. Así es, amados hermanos. ¿No ves a los políticos, todo cómo están maquinando, todo, cómo urden todo eso, ¿no? Y actúan. No se trata de una caída por debilidad, sino de un pecado programado. Santiago dice, ¿no?, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, 1:15, ¿no? Entonces, la concupiscencia, el deseo, ¿no? ¿Sí? Después que ha concebido, miren, ¿no?, ¿qué dice? Da a luz el pecado, hace nacer el pecado, ¿no? Y cuando que es, y siendo consumado, a la luz, que es, da a luz la muerte, porque el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. No tomes con ligereza el pecado, no. Si no conoces a Dios, la única forma de librarte de esa esclavitud del pecado es conociendo a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Es el único que puede librarte de esa muerte espiritual. Miqueas en ese tiempo denunciaba a los poderosos que usaban su influencia para oprimir al inocente. De esa forma el pecado se convierte en injusticia social. Vayamos a la Biblia para ver este caso, a ver si realmente es cierto lo que les digo. Si ustedes leen la historia de David y Betsabé, 2 Samuel capítulo 11, no fue solo una mirada. ¿Qué hizo David? Desde su terraza de rey vio a una joven hermosa que le gustó, la miró
¿Y qué hizo él? Diseñó un plan. Diseñó un plan de tal, investigó quién era. ¿Quién es esa mujer? La mandó a traer, la poseyó y luego la embarazó y luego intentó cubrir ese pecado matando al esposo que era un guerrero que lo servía. David, un hombre de Dios, hizo eso. Amados hermanos, para que vean cómo es el corazón humano. ¿Lo ven? Luego su profeta le hizo reflexionar y lo perdonó, se arrepintió. ¿Sí? Tal vez me digas tú, yo no he planeado quitarle la vida a alguien, yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué hay de las mentiras que preparamos para salir de un apuro? ¿Qué hay de las excusas inventadas con tiempo? ¿Qué hay de las envidias y los planes de venganza? Todo eso Dios condena. El pecado no es un mal marginal, es un mal terrible que corrompe a la sociedad, que corrompe el mundo. En nuestros días esos planes de corrupción que denunció Miqueas son igualitos, son formas modernas, hasta más ingeniosas de hacer lo mismo. Pero Dios sigue observando y sigue juzgando. Todo será juzgado un día por Dios. Ahora, se ejecuta eso, ¿no? Pero los seres humanos, voy a utilizar un término coloquial, somos capos para justificarlos, ¿no? Los justificamos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué dice Miqueas? Porque tienen en su mano el poder, los medios, la dirección. Miqueas se refería a los líderes que se justificaban de todo lo que hacían, porque decían, podemos hacerlo, nadie nos detiene, la ley está a nuestro favor, tenemos influencia, podemos hacerlo, hay que hacerlo. No nos recuerda a nuestros políticos, todos. Se justifica. ¿No? Hemos oído hace poco nuestra justicia, ¿no? Cuando a un expresidente lo quieren condenar por un delito de pedofilia. Han hecho desaparecer todo, ¿no? Han utilizado la ley. Si no hay víctima, no hay delito, decían los abogados. ¿Ves? Sí, gracioso, ¿no? Pero es eso, se justifica. Y utilizamos la justicia para justificar. Utilizar como medio el poder y la justicia es tiranía. Dios aborrece el uso de autoridad, el uso de influencia, el uso de poder. Isaías 10:1-2 dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar de derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! El único que puede dar poder para algo a las autoridades es Dios. Él pone a los gobernantes según su voluntad. Romanos 13:1-4. Miren, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, no, ¿sí? Por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a hacer lo malo. Los servidores de la justicia deberían castigar lo malo. Nosotros debemos someternos a nuestras autoridades, obedecer las cosas del mundo, porque Dios lo ha permitido. Pero cuando no, si la justicia quiere hacerme algo en contra de Dios, no. Prefiero morir. ¿No? Si me dicen que haga algo
en contra de los principios que Dios ha establecido en mi vida, en nuestros corazones. Imagina la justicia en manos de los que no merecen. Imagina un martillo en manos de un carpintero. ¿Qué va a hacer? Va a construir algo bonito, ¿no? Una casa. Pero imagina un martillo en manos de un hombre violento. Destruye. Depende de quién maneja el instrumento. Así es el poder. En manos de un corazón justo edifica, pero en manos del pecado destruye. Y todos tenemos algún grado de poder, como padres, como esposos, como jefes, como líderes. La pregunta es, ¿usamos este poder para bendecir o para oprimir? ¿Usamos este poder para servir o para aprovechar? Tal vez pensamos, sí, eso pasa en el mundo exterior, en las iglesias. No, en las iglesias pasa. Eso es terrible. Me ha tocado ver muchas cosas en mi vida de cristiano. Gente que utiliza las iglesias para conectarse con personas espirituales. Nos ha pasado en esta iglesia. Yo traje una persona que era creyente, una hermana, ya le llamaba por poder y ya trabajo para hacer. Eso es corrupción, no se puede hacer eso, muchas cosas. Utilizar nuestra condición para no se puede desde la perspectiva de Dios. Tenemos que reflexionar. No ven en las iglesias, piden dinero, nosotros no pedimos diezmos. No es algo que la Biblia nos dice que sale del corazón. Y mire lo que es el corazón. Hoy no has dado. A mí me exigían, ¿cuándo está tu ofrenda? Tu diezmo. En alguna iglesia. Ese diezmo pagaba los impuestos del pastor, las cuotas de su casa, pagaba muchas cosas. Vamos a observar. Eso es corrupción. No podemos prostituir el reino de Dios. Por más pequeña que sea nuestra acción, beneficiarnos de la iglesia. Si venimos a la iglesia es porque realmente lo sentimos en el corazón, porque somos nacidos de nuevo. No se trata de dar, de que nos den la iglesia, sino más bien de dar a ver. ¿Cuánto hemos dado a ver? Esa es la reflexión que nosotros debemos hacer. ¿Vale? Y humildemente, si nos ayuda siempre, hay que vivir con agradecimiento. Amados hermanos. Esa es la verdadera, el verdadero cristianismo que cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que luchar por eso. No somos perfectos, pero intentemos. Tenemos que reflexionar sobre este fenómeno de la política. Seamos ordenados, respetuosos. ¿No? Así debe ser nuestro actuar. Amén. No solo nuestro hablar. La fe sin obras es muerta. Muerta. He conocido mucha gente que estudia la Biblia, te repite versos de memoria, ora todo, pero en su actuar, ¡ay Dios mío! Y no es que uno sea perfecto, nos cuesta eso, ¿no, amados hermanos? Pero tenemos que reflexionar. El mundo está así porque queremos que esté, es verdad. Porque no queremos cambiar aquí y aquí. Es eso lo que nos pasa. Bolivia, en esta elección que vamos a tener, más temor yo tengo no a quien gane o no gane, ¿no? Yo tengo temor a lo que responda la gente. Sí. Ese es mi temor. Yo no digo, vota por tal, sino lo que tu corazón dicte. Y va a salir lo que el corazón dicte un poco en esta votación, ¿no? Sí. No. Y vamos a merecer, ¿no? Vamos a tener el gobernante que merecemos. Triste, pero así es. Conclusión, nosotros debemos luchar, amados hermanos,
por cambiar esta sociedad. Nos guste o no nos guste, si queremos, la única forma de cambiar el mundo, y no va a cambiar hasta que Jesucristo vuelva, pero debemos intentar nosotros, es predicar el Evangelio, en todo lo que hagamos. Eso no significa que vayas a tu trabajo por tu Biblia, leer los versos, ¿no? Sino vivir ese Evangelio, conocer obviamente la Biblia, practicarlo y dar el ejemplo, hablarles de Cristo a las personas. Y te diré, hay un montón de oportunidades de hacerlo. Les contaba ayer en la clase de Juan que me encontré con un exalumno mío esotérico en sus reuniones. Y me confrontó preguntándome algunas cosas. Tuvimos una larga charla hasta que su mujer le dijo, ya llevan su maceta a las guaguas. Sí, tuvimos una larga charla y lo confronté con el Evangelio. Él con sus cosas esotéricas, que yo también he leído y conozco, pero hay veces ahí que me hice pensar de lo que vivimos en el mundo, ¿sí? Y que estamos lejos de Dios, lejos, por más que hablemos de Dios, estamos lejos, porque no conocemos a Dios. Si el hombre conociera y tuviera temor de Dios, no habría corrupción. Porque el que teme a Dios, el momento que quiera hacer algo maldito, planificar una maquinación, algo, temblaría y le diría, no, yo no lo hago porque voy a ofender a mi Padre Celestial. Temería, si hubiera temor de Dios. Es que no hay temor de Dios, no más que digamos. Hacemos demás porque nuestra propia opinión nos guía, ¿no? Todavía no estamos compenetrados de Dios. Nuestras manos de papel. Entonces, el libro de Miqueas, el mensaje que yo le saco es que es un mensaje de denuncia. No quiero llamarlo a esta prédica denuncia, no, pero quiero llamarlo reflexión. Porque si no confrontamos como el predicador ese al presidente que confrontó, pues nunca nos vamos a dar cuenta. Tal vez pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Y todos, las reflexiones para todos nosotros, para mí, mi familia, para todos es la reflexión. ¿Vale? Miqueas confrontó al pueblo, agarró y les dijo, ¿sí? Les mandó un mensaje de juicio. Yo también quiero recordar que Dios va a juzgar todo, que nada podemos hacer, ¿no?, sin que Él lo conozca. Él conoce todo y nos va a juzgar. Ayer le decía a una amiga, Dios castiga sin palo ni piedra. A veces pensamos que Dios no castiga, pero Dios disciplina y castiga sin palo ni piedra. No va a agarrar un palo, pero te va a dar unas cosas que realmente difíciles, ¿no? Además, si somos sus hijos, Dios nos disciplina. Amén. Porque nos ama. Gracias. ¿Sí? También Miqueas denunció eso. Los planes, la ejecución, la justificación, la corrupción con el poder humano. Denunció. No se quedó callado, porque Dios le dijo, denuncia. ¿Sí? Dios nos llama a qué cosa? A examinar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, la manera como usamos nuestra influencia, nuestro poder. Soy cristiano, ¿cómo uso el papel de ser por ahí? Uso para beneficiarme, para muchas cosas. Tenemos que reflexionar, ¿no? No es una oportunidad de crecimiento y de éxito, no. Es una oportunidad de la vida eterna. Amén. Tenemos que pensar eso, analizar, como cristianos, utilizar ese concepto, no. El remedio siempre va a ser volverse a Cristo, amados hermanos. ¿Quién limpia nuestro corazón, renueva nuestra mente y nos da poder para vivir en justicia? Alguna vez les dije, una experiencia propia, siempre, no diré algunas veces, siempre estoy en situaciones difíciles. Sabes que Dios siempre tiene situaciones difíciles y le agradezco.
ahora mismo, que pasan las ocasiones. Le agradezco. Y en esas oportunidades es difícil tomar decisiones, ¿no? No sabes qué hacer. Y lo que trato de acostumbrarme, que nos cuesta, es llegar a Cristo siempre. La pregunta que a veces siempre me hago, a veces con mi esposa, ¿no? ¿Qué haría Cristo en estas circunstancias? A ver, ¿qué haría? Ahora yo doy un paso, mamá, a veces nos apresuramos, yo me he apresurado muchas veces y me critico a mí mismo en dar una respuesta, algo así. Nos olvidamos mirar a Cristo, eso es la verdad. Y por emoción o por lo que sea, votamos, hacemos, lo que sea, ¿sí? Nos olvidamos mirar a Cristo, reflexionar en Cristo. Intentemos hacerlo, ¿no? Luchemos por hacer eso. Luchemos porque realmente en cada situación de tu vida mires a Cristo, mires la cruz. Estaba leyendo el libro de Juan, ahora que estamos estudiando Juan, y leyendo la historia de la crucifixión de nuestro Señor. Realmente es terrible. Terrible lo que nuestro Señor ha sufrido por ti y por mí. Lo que ha sucedido con él. Lo han flagelado a tal punto que, bueno, no hay piedad en ello. Es terrible lo que ha sucedido. Ha sudado sangre y muchas cosas. Pero eso vivió él, por ti y por mí. Y tú te has olvidado de aquello. Ni siquiera quieres considerarlo. Piensas que tú eres la única víctima de esta sociedad, de todo esto. No. No rechacemos a Cristo. Él es nuestra esperanza. Como dice la Biblia, es nuestra Pascua, es nuestro Cordero que murió en la cruz por nosotros. Deja que Cristo controle tus pensamientos, tus acciones y tu poder. Lo que en tus manos es corrupto y destruye, en las manos de Cristo edifica. ¿Vale? En nuestras manos una bomba, ¡ay, Dios mío! ¿No? ¿Vale? Sí. Eso debemos tener. Bien, amados hermanos, les agradezco, pero siempre que de manera positiva, siempre sea para edificación, para reflexión, darnos cuenta de lo que somos. Tú nunca vas a encontrar tu camino y quién eres. Si primero no descubres tu corazón, ¿no? ¿Qué haces en tu corazón? No vas a poder conocer. ¿Quieres conocerte? Primero conoce a Dios, a tu Creador, a tu Señor. Recién te vas a conocer. Que Dios me los bendiga, cuídense, ¿no? Traten siempre de hablar con sabiduría, con paciencia, con amor, ¿no? Y Dios mediante nos vemos en martes en oración, sábado en el estudio. El próximo domingo, antes de la elección, estaremos volviendo a reflexionar sobre nosotros y el mundo a través de la palabra de Dios. Amén. Gracias. Pues